como Sare, estoy súper entusiasmada por este vivo porque la verdad que tenemos un invitado de lujo, Federico Rinaldi. Es sexólogo, psicólogo, terapeuta de parejas y además es autor del libro de enriquecimiento sexual para parejas. Buenas, ¿cómo va? Bien, bueno, nada, súper agradecida porque estés en este espacio y por tu tiempo. La verdad que estoy muy contenta de poder hacer este video con vos porque es gustoso. Así que bueno, por ahí estaría bueno que nos cuentes un poco qué son los mitos sexuales, porque por ahí hay como todavía no se termina de transmitir la idea de qué es un mito sexual. Bueno, en principio sí es lo que tiene que ver con la idea de mitos sexuales, está relacionado básicamente con las creencias. Y a veces tiene que ver con información y a veces simplemente con creencias, ¿sí? Y es importante diferenciar esto, porque la sexualidad está íntimamente atravesada por los mitos, ¿no? Por las creencias que uno tiene, y de hecho somos seres interpretativos. Por ende, lo que nosotros recibamos del medio también va a estar teñido por los anteojos que tengamos, por la óptica que podamos tener. Y en este sentido, la sexualidad no es ajena a esto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensarnos como seres sexuales, ¿sí? Como seres que vivimos una sexualidad, también nos pensamos como personas que tienen ideas acerca de esa sexualidad y que muchas de esas ideas ni siquiera son, por decirlo de alguna manera, propias, ¿sí? Son ideas heredadas. Entonces, ni siquiera a veces tenemos la posibilidad, digo, ¿no? De poder ver, che, ¿de dónde viene esto? De frenar un segundo y decir, ¿esto me gusta? ¿Esto lo elijo? ¿Esto, a pesar de que es de afuera, lo elijo también? ¿No? Y me parece que por eso justamente la clase de mitos es la primera de las clases de sexología en los cursos que dicto, ¿no? Porque la idea es que nos ayude a empezar a cuestionar, pero no conseguir verdades ni siquiera, justamente adquirir dudas, no verdades, ¿no? Que me parece una parte fundamental para iniciarnos en todo esto. Eso está buenísimo, porque a veces no sé, por ahí haces algo que tiene que ver con lo sexual y ni te preguntas de dónde viene, cómo se origina o por qué lo estás haciendo, si te gusta o no. Así que está bueno poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Totalmente. Además, fíjate que el acto sexual, la sexualidad en general, hoy en día se está hablando muchísimo más, para bien y para mal, digamos, todo hecho tiene como unas cuantas miradas posibles, ¿no? No solo dos. Muchas veces parece que hay dos miradas de un tema y en realidad hay 20.000 miradas. En general, yo siempre también cuando hablo con los pacientes, lo que les explico es que la idea no es ver en grises, es ver en colores, no es blanco, negro, gris, no es ver el gris, es ver todos los colores que hay dentro del abanico, ¿no? Y bueno, y para eso es que por eso me encantó también la propuesta de hablar de mitos sexuales, porque justamente nos permite atravesar un montón de este abanico y después también decidir y ver si uno puede salir de esas ideas, porque muchas veces, viste, no sé si te pasa con otras cosas, pero uno sabe, conoce, entiende, de hecho uno puede ir a su historia, lo entiende de su historia, lo entiende incluso desde el contexto de la historia cultural en la que uno está, pero no se puede salir de ahí, a veces no quiere y otras veces no puede. Sí, pasa un montón. Y es muy difícil poder deconstruir esas ideas o creencias por más que sepas que no están buenas. No, es tremendo. ¿Sabés qué es algo que me parece que está buenísimo? Podemos hablar esto, de hecho. Porque lo venía pensando hace un tiempo y digo, che, no veo tanto de que se hable de específicamente de disfunciones sexuales en varones, ¿no? Por lo menos yo no he visto. Y la verdad que es recontra frustrante para los varones que tienen algún tipo de problemática sexual, cualquiera sea, ni siquiera te estoy diciendo disfunción eréctil, eyaculación precoz. También tenemos esto de las personas que se sienten inexpertas sexualmente, ¿no? Aquellas personas que tal vez, no sé, tienen 25 años y nunca estuvieron con una persona, ¿no? Que nunca pudieron ni siquiera acariciarse ni besarse. Son ideas en los varones, en general no, pero en los varones se repiten todo el día. No es que surgen solamente a la hora del encuentro sexual. Se levantan pensando en esto, almuerzan pensando en esto, se bañan pensando en esto y se van a acostar pensando en esto. Y tienen la idea de que tienen que tener un semblante de esto no pasa nada, y no lo demuestran, y no lo charlan, y no muestran sus emociones, su frustración, su tristeza, su enojo muchas veces consigo mismo, porque se sienten poco hombres, ¿no? Como que valen menos porque les ocurra algo por el estilo.
Sí, sí, total. Y bueno, justamente esto que comentas, te traigo a colación de que la mayoría de las consultas que recibo en la página son hombres que por ahí se sienten frustrados por problemas con su erección o dificultades al momento del encuentro sexual con otra persona. Son la mayoría. Son menos las mujeres que me escriben por alguna consulta específica. Sí, sí, y pasa un montón. Y de hecho, hay más personas que sufren de esto que personas que consultan. Así que bueno, tenemos algunas creencias que por ahí son como más rígidas, dijiste, y otras que son más flexibles. Correcto, gracias. A veces me voy, Sofía, así que gracias por traerme. Si es así, mi cerebro fluctúa. Te entiendo porque Eh, así que también vivo en una nebulosa. Estamos hablando de las creencias nucleares y son estas que son más rígidas, ¿no? Que estructuran el self de la persona. Básicamente esa es la descripción, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos lo que son las creencias intermedias, ¿sí? Que son creencias mucho más flexibles, ¿sí? Donde, bueno, tal vez hoy puede ser de tal manera y te la digo casi con certeza. No es que no tengo certeza, te digo, che, no sé, mi canción preferida es La chispa adecuada de los héroes del silencio, ¿no? Y de repente, capaz que dentro de 2 años se flexibilizó y fue otra la idea y capaz, o te doy la misma y te doy otra justificación. Son ideas mucho más maleables, ¿no? Que también están presentes en la sexualidad. Por eso en el consultorio trabajamos con las ideas, trabajamos con las emociones, trabajamos con las creencias, trabajamos con la conducta y trabajamos con el contexto. Que muchas veces el contexto parece que está ajeno del sujeto y es re importante incluir el contexto en el consultorio, porque muchas de las variables sobre las cuales vamos a tener que trabajar son variables contextuales. Ujú, tal cual. Sí, y culturales también, sobre todo. Sí, tal cual. Sí, sí. Entonces, bueno, lo importante es, a mí me gustaría saber cuánto, o sea, a qué nivel pueden influir estas creencias en nuestra sexualidad, o sea, a qué nivel una creencia puede limitar nuestro placer sexual. Un nivel muy elevado. Tengamos en cuenta que desde la sexología siempre lo que planteamos es que los órganos sexuales no son solamente los genitales, que los órganos sexuales, de hecho el órgano sexual más grande es la piel y el órgano sexual más importante es el cerebro. Y esto tiene que ver justamente porque a través de esa interpretación de los hechos es que vamos a tener cierto tipo de vida sexual, de bienestar sexual o de malestar sexual, ¿sí? Entonces supongamos que una persona está teniendo un encuentro sexual y piensa, esto se da mucho más en mujeres que en varones, generales, ¿sí? Generalidades, vuelvo a repetir, que tiene que ver con la imagen corporal. Muchas veces la imagen corporal en las mujeres afecta muchísimo a la sexualidad, porque en vez de estar atenta a las sensaciones, en vez de estar con conciencia plena de lo que está ocurriendo, de cómo se está sintiendo, ¿no? De los olores, del tacto, de todo, ¿sí? Está pensando en, che, el rollito, ¿sí? No está quedando bien esto, no está quedando bien otro. Por supuesto que pasa en varones también, pasa en las personas, ¿sí? Cuando nos atendemos mucho a algo que no tiene que ver con el placer y las sensaciones, nuestra mente se va. Y cuando nuestra mente se va, nuestro placer se va con ella. Tal Así cual, sí, muchísimo. bueno, pasa muchísimo con el tema de la imagen corporal, sobre todo, bueno, me siento identificada porque soy mujer y conozco a muchas amigas que se acomplejan demasiado por sus cuerpos en vez de estar disfrutando el acto sexual. Sí, sí. Y bueno, lo mismo pasa en el tema de la erección y el tamaño del pene. Uno de los posteos que había subido tenía que ver con el tamaño del pene, ¿no? Y esto del síndrome del pene pequeño, de creer que uno que tiene un pene chiquito o no lo suficientemente adecuado, tal vez no chiquito, pero no lo suficientemente adecuado. Y esto lo que lleva es que durante el encuentro sexual estén pensando, está pensando que la tengo chiquita. No es lo suficientemente buena. A ver qué piensa, mirar la cara para chequear, no si está teniendo placer el compañero o la compañera, sino mirar la cara para ver si es adecuado, ¿no? Y esta es una clara diferenciación entre lo que es la sexualidad orientada a metas y lo que es la sexualidad orientada a procesos, o lo que es al placer, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, bueno, el tema del tamaño del pene es bastante complejo. Y bueno, yo también pensaba, viste, que esto nada, también me voy un poco de tema, pero a veces, muchas veces dicen el tamaño del pene no importa, y vos lo que decías en el curso, que depende de la persona, si importa o no importa, y también por ahí también tiene que ver con la práctica sexual que se va a hacer, porque a veces un tamaño de pene un poco más pequeño está bueno para tener una práctica de sexo anal que no un tamaño de pene muy grande. Depende de gustos, obvio, ¿no? Pero digo, como que hay diferentes formas y tamaños y que están buenos para diferentes cosas también. Sí, tal cual, tal cual.
Esto es, como viste, en psicología trabajamos con personas y nuestra N total es la persona que está en el consultorio enfrente de nosotros, ¿sí? Por eso es tan importante, es como, estos también son mitos, el tamaño no importa, también es un mito, es una idea. Bueno, para algunas personas sí importa, y está bien que importe, digamos, y seguramente va a tener una sexualidad donde va a estar condicionada por esa idea, de que el tamaño importa. Después tenemos, justo por eso te decía, algunas cosas son creencias, otras cosas son informaciones. Y después veremos si efectivamente, desde lo que es la fisiología, importa o no importa. Pero en sí mismo, si vos crees que el tamaño del pene de tu pareja o el personal es importante, ese acto sexual va a estar condicionado por esa idea. ¿Sí? Tal cual. Por eso es que es tan importante las ideas en relación a cómo nos vemos a nosotros mismos, a los otros y al mundo también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mitos más frecuentes que encontrás vos en el consultorio o en la vida cotidiana o en tu experiencia como terapeuta y profesional? Mira, nosotros en el equipo, yo estoy coordinando un equipo que es el equipo CICIP, que es sexualidad y pareja, y lo que solemos trabajar mucho con pacientes varones, ¿sí? Heterosexuales, esa es la mayor parte de la población, digamos, ¿sí? Y algo que se ve con muchísima claridad tiene que ver con que soy dador de placer, básicamente, ¿sí? De mí depende que mi pareja tenga placer. Y esto es un mito nefasto en el sentido de la función, ¿sí? Vuelvo a decir, lo que pretendo es siempre apuntar a la función. Porque si yo estoy muy pendiente de tu placer, ¿qué pasa con mi placer? ¿No? Te olvidás. Totalmente, ¿sí? Distinto es que me digas, no, pero a mí me excita darte placer. Lo cual, ahí es otra cosa. No estás pendiente del placer de otra persona, estás pendiente de tu placer, ¿sí? Pero algo que se ve mucho en el consultorio, ¿sí? Y este es un mito que va por abajo, ¿sí? En el sentido de que no es algo que nos damos cuenta, ¿sí? Es mucho más fácil darse cuenta del mito del tamaño del pene que del mito de quién da placer. Porque el tamaño del pene lo escuchás en la tele, habla cualquier famoso, digamos, en la tele sobre esto, y entonces uno se lo puede cuestionar, ¿sí? Sin embargo, lo que tiene que ver con la satisfacción de quién es, ¿sí? Dónde apunta la satisfacción es mucho más complejo. Fede, bueno, nada que ver, por ahí te saco un poco de lado, pero ahora con esto que vos comentás de la comunicación, del diálogo en pareja, siempre hay como una cuestión de que el hombre tiene más deseo sexual que la mujer. Ese también es otro mito, ¿o no? Sí. Es una idea también, ¿sí? Hay estudios que se hicieron, después hay que ver la metodología del estudio, hay que evaluar bien los estudios, ¿no? Donde muestran que el hombre en general tiende a pensar más veces al día en sexo que las mujeres, ¿sí? Y, por otro lado, cuando definimos deseo sexual, también muchas veces lo asociamos con fantasías o ideas, pensamientos asociados a sexo, digamos, o a lo erótico, ¿no? Entonces a veces pareciera que esto tiene que ver con que el varón tiene mayor deseo sexual. Pero bueno, ahí también está el tema de las definiciones, ¿sí? Y acá también está el tema de las personas y el tema de los contextos, de vuelta, ¿sí? Me parece que en los últimos años, en sexología hay un modelo que se utiliza que se llama PLICIT. Y el primer nivel de ese modelo es la P, que son permisos. Me parece que en los últimos años se ha brindado permisos, entendiéndolo bien, digamos, seamos buenos con el entendimiento, se le ha brindado permisos a las mujeres y a los varones para entender que la mujer tiene deseo, ¿no? Esto que durante mucho tiempo decían, no, la mujer no tiene deseo. Y la mujer que tiene deseo es una ninfómana, ¿no? Es una loca, ¿no? Y de repente como... Claro, también, sí. Y de repente empezás a observar que, bueno, no tiene tanto que ver con eso. Pero justamente hubo que frenar y cuestionar y decir, che, ¿esto es así? Bueno, aparentemente no es así, ¿sí? Las mujeres tienen un buen nivel de deseo, un buen caudal de deseo, y muchas veces ocurre también que no tienen un caudal de deseo, pero que no genera malestar. Y este es un criterio importantísimo, ¿no? Porque un criterio fundamental para diagnosticar cualquier tipo de disfunción sexual es el malestar. Si no hay un malestar asociado, no hay una disfunción sexual, ¿sí? A veces el malestar está dado por la pareja, lo cual sí es un malestar. Porque a veces también me pasa dando clases y me dicen, bueno, pero si no siente malestar esta persona, pero su pareja sí, y bueno, hay un malestar ahí también, ¿no? Por eso es fundamental el criterio de malestar. De hecho, hay algunos varones con eyaculación precoz donde no es ningún tipo de problema, ¿sí? Eyaculación precoz me refiero incluso a aquellas personas que pueden llegar a tener una eyaculación antes de 1 minuto, antes de 3 minutos, ¿sí? O que no sienten control en su eyaculación. Sin embargo, en la pareja es completamente funcional. No hay problema. Supongamos una pareja hetero donde la mujer no disfruta mucho de la penetración. 1 minuto, 3 minutos, buenísimo, y estamos bien.
Claro, tal cual. Y bueno, hablando de eso, se me dieron un montón de preguntas a la cabeza que se me fueron, pero ¿qué pasa? O sea, con esto de que de la comunicación de la pareja, ¿qué pasa? Muchas veces hay hombres como devastados porque no encuentran la manera de tener, o sea, conectarse sexualmente con su pareja. Como que lo intentan todo, como que le ponen la mejor, compran chiches, le ofrecen de todo y no hay caso. Es como, y muchas veces terminan en rupturas y como que son acusados de tener, bueno, eso fue una de las cosas que preguntaron en los mitos. ¿Cuántas veces es normal tener sexo? Como hombres preocupados por la cantidad de deseo sexual que tienen. Sí, pero porque están preocupados porque tienen mucho o porque tienen poco. Porque tienen mucho deseo sexual y sus parejas están con una disritmia. Sí. Bueno, es muy interesante el concepto que acabas de dar, el de disritmia. Esto de tener mucho deseo o poco deseo es muy fluctuante, digamos. Si nosotros conceptualizamos el deseo como una emoción, pensá en otra emoción, como enojo. Che, tengo mucho enojo. ¿Qué es tener mucho enojo? ¿Te enojas todos los días? ¿Cuántas veces al día te enojas? ¿Qué sería tener mucho enojo? ¿No? ¿En qué nivel de intensidad te estás enojando? ¿No? Bueno, lo mismo. ¿Qué significa tener mucho deseo? Mucho deseo en comparación con quién, ¿no? Acá, de vuelta, volvemos a ¿es funcional o disfuncional con la pareja? Y el término disritmia aparece justamente cuando hay una de las personas de la pareja que tiene cierto nivel de deseo, cierta intensidad de ese mismo deseo, y la otra persona tiene otro nivel de deseo. Sí ocurre que muchas veces el que tiene más deseo le echa la culpa al que tiene menos deseo o a la que tiene menos deseo de está fallada o está fallado, ¿no? Lo cual, obviamente, si el deseo estaba acá y se recontra requete fue, ¿sí? Porque cuando uno critica a su pareja, se empieza a desconectar emocionalmente de esa pareja, por ende se aleja cada vez más el deseo, ¿no? El deseo tiene un componente afectivo muy importante, el sexo tiene un componente afectivo muy importante que muchas veces queda olvidado, ¿sí? Y de hecho es algo que yo veo mucho en lo que tiene que ver con redes y con la tele, digamos, los medios, es que se habla mucho, y esto lo dije hace poco, yo siento que se habla mucho más de excitación, de pene, de vulva, de orgasmos, que de lo que es la parte afectiva, lo que es el cortejo, lo que es la fase de resolución, ¿no? Y fases que son muy importantes para cualquier pareja, para cualquier encuentro sexual. Porque si nosotros no tenemos una forma de conectarnos con nuestra pareja y después de poder evaluar positivamente lo que ha ocurrido, lo más probable es que no mejore eso, ¿sí? O se estanca o se cae. No sé si soy claro con lo que estoy mencionando. Sí, ahí te preguntaban qué significa disritmia. Me parece que preguntaron por eso. Ah, perfecto. Disritmia sexual tiene que ver con que, bueno, como decía antes, que supongamos, Sofi, vos y yo estamos en pareja, ¿sí? Y de repente vos tenés ganas de tener relaciones 5 veces por semana y yo tengo ganas de tener 2 veces por semana relaciones, ¿sí? Entonces hay dos ritmos distintos. Tu ritmo es de 5 veces por semana y el mío es de 2, ¿sí? Ahora, también cabe aclarar lo siguiente. Es muy difícil, como decía antes, que una emoción sea siempre exactamente igual. Algo raro hay. Si toda la vida tenés ganas 5 veces por semana, ¿se entiende lo que digo? O toda la vida tenés ganas 2 veces por semana, ¿sí? O nos habla algo más de rasgo de personalidad o nos habla algo más de mandato, ¿sí? Y de hecho en la frecuencia sexual hay un mandato terrible, ¿sí? De tener que tener encuentros por lo menos 2 o 3 veces por semana si no la cosa anda mal. Mínimo una. Sí. Si no tenés encuentros una vez por semana, cagaste, ¿sí? Sí. Y es muy raro. Es muy raro pensarlo. Cuando si las personas están escuchando esto, se detienen un segundo a pensarlo, te vas a dar cuenta de, che, pará, hace 10 años que 5 veces por semana tengo ganas de tener sexo, ¿no? Es como, ¿no fluctúa eso? Bueno, hay veces capaz que fueron 5, después 2 meses después, 1, después falleció un familiar y no quisiste durante 2 meses, y después de repente fuiste de vacaciones y te encantó y estabas con poca ropa y tenías ganas 3 veces por día. Es fluctuante, ¿no? Y la falta de fluctuación, digamos, también, vuelvo a decir, denota cierto mandato detrás de las intenciones amorosas. Tal cual. Bueno, hay algo que si querés, no sé cómo venimos de tiempo,
Pero hay algo que estuvo haciendo mucho ruido, que lo vi en el curso, que vos lo comentaste, que es el tema del preservativo, que se baje la erección. Que muchos hombres argumentan de que usar preservativo baja la erección y que, o que no pueden tener la parada, entonces por eso no usan forro. También hay algunos que les aprieta, que tienen que usar, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se te baja cuando te vas a poner un preservativo? Puede haber múltiples factores, algo que suele estar presente, de vuelta, de acuerdo a la edad, ¿no? Pero supongamos, tomamos como referencia a un varón de 25 años, algo que puede estar presente es la ansiedad, ¿sí? O la desconexión de los estímulos sexuales efectivos. Es muy normal, es muy poco cuestionado el hecho de que si se te baja la podés volver a conseguir, básicamente, ¿no? Los varones, uno de los esquemas de disfunción eréctil señala que una idea que tenemos los varones es que si la perdiste no vuelve, ¿sí? Entonces de repente están teniendo un encuentro sexual, estamos recalientes, nos estamos toqueteando, manoseando, de todo, y de repente ya hay que ponerse preservativo. Me desconecté de los estímulos, ¿sí? Ya dejamos de tocarnos y empecé a pensar de vuelta. Empecé a pensar en que me tengo que usar un preservativo y tengo que ir a cuidarme. Entonces de repente digo, ¿dónde dejé el preservativo? Y ya te desconectaste y empezás a perder la erección, ¿sí? Y eso no es un problema. Es parte del encuentro sexual, ¿sí? El tema es, cuando yo me saco el foco del estímulo sexual, lo más probable de vuelta es que pierda la erección, pero no es por el preservativo. Muchas veces tiene que ver con estas pausas hasta que me pongo el preservativo, ¿sí? Por eso lo que se sugiere mucho es primero tener el preservativo cerca, ¿sí? Dejarlo a mano, y después usarlo dentro del acto sexual, ¿sí? Como una forma de estimulación, ¿sí? Yo también algo que muchas veces escucha es a personas que dicen que con el preservativo se siente menos, y después escucho otras personas que dicen no es verdad eso, no se siente menos. Lo cual a mí me genera una paradoja. Durante mucho tiempo también repetí algunos discursos, pero después digo, pará, las sensaciones propias, como si alguien dice que siente menos, y debe ser porque cree que siente menos, porque siente menos, ¿sí? Ahora, ahí tenemos que ponernos a pensar, o sea, es un método importante para cuidarnos el preservativo, ¿sí? Por ende, tenemos que ver la forma de cómo hacemos para que nuestra vida sexual funcione como quiero que funcione, intentando utilizar el preservativo, ¿sí? Pero por eso me parece que no es invalidando la sensación o lo que dice el sujeto, sino, bueno, intentando de pensar cómo mejoramos esto con los mismos problemas, ¿no? Tal cual, sí, sí. Bueno, y por ahí, como ya para ir cerrando, no sé cómo venimos, ¿cuáles son los mitos más insólitos que se te ocurran? ¿A qué llamamos insólitos? Alguno que sea como raro, extravagante, no sé, que... Para mí el mito más raro que hay es que todos tenemos que pensar igual. Para mí ese es el mito más raro que hay. Es como... ¿Sí? me parece el mito más raro. No comprender que la diversidad sexual es súper amplia, súper diversa, me parece el mito más raro que veo. Porque después, no sé, ideas de... bueno, no estoy creativo, pero me vienen las mismas ideas de todo el tamaño del pene, la satisfacción, la inexperiencia, digamos, eso los puedo comprender un poco más, pero no comprender que otra persona es otra persona es lo que más me llama la atención, ¿no? Sí. Sí, que puede tener ocurrencias distintas o pensamientos distintos, fantasías, no sé. Totalmente, a mí, sí. O sea, personas que te juzguen las fantasías que tenés, no sé, es como fuerte eso. Sí, tal cual. Es verdad que hay fantasías que tal vez son más inusuales. Hay unos estudios donde muestran que no hay tantas fantasías muy inusuales. La mayoría de las personas compartimos las mismas fantasías. Incluso aquellas que pensás que no la comparte nadie, alguien la comparte. No estás solo, no estás sola, alguien la va a compartir. Y hoy en día tenés en internet páginas donde encontrás de todo lo que te pueda gustar. Lo podés llegar a encontrar, obviamente siempre yendo hacia aspectos legales, digamos, tener en cuenta siempre esto, ¿no? Porque hay fantasías que, bueno, no la fantasía, sí, pero el acto, la consecución de la fantasía es ilegal, obviamente. Pero sí, tal cual lo que decís. Como darnos permiso para la fantasía es vital para disfrutar la vida sexual. Porque además muchas veces ni siquiera elegí la fantasía. No es que digo, che, me gusta, quiero pensar que me guste tal cosa. Te gusta, te calienta, ¿no? Distinto es lo otro, cuando decimos del proceso nos referimos a qué es
lo importante del sexo es el disfrute, no las metas. Podés tener sexo sin coito y está genial, te amplía el repertorio, te da oportunidades. Yo siempre digo, entiendo que no es muy popular lo que digo, pero estoy convencido que los favores sexuales con consentimiento son buenísimos, ¿sí? Que de repente vos estés caliente y me digas, che, ¿me la chupás? Buenísimo, si lo quiero hacer lo hago, si no quiero hacer no lo hago, ¿sí? Pero tengo posibilidad de acceder a eso, ¿sí? Y de repente yo no obtuve placer sexual de ahí, específicamente la gratificación orgásmica, si quiere, pero tal vez tú también lo hice y obtuve placer de que haya placer. Y otras veces vos lo vas a hacer conmigo, y otra vez juntos, y a veces vos la vas a pasar mejor que yo, y a veces yo mejor que vos, y a veces vos vas a llegar al orgasmo y yo no, y a veces yo sí y vos no, ¿no? También de vuelta con esto de desmitificar que el acto sexual no es coito, no tiene que ver necesariamente con lo genital y tampoco tiene que ver con la eyaculación. De hecho, la masturbación no tiene que ver con la eyaculación ni el orgasmo. Vos te podés masturbar, acariciarte los genitales y que no pase nada más que eso, ¿sí? Y después en todo caso lo continuás también, ¿no? Pero de esto, de vuelta, ampliar las ideas para poder disfrutar cada vez más. Fede, y bueno, ¿me decís tu concepción de sexo para cerrar? Porque me encanta tu concepción de sexo, soy fan de tu concepción de sexo. O sea, muchas gracias. Porque yo hace mucho tiempo que quiero, soy psicóloga, hace mucho tiempo que quiero ser sexóloga, y bueno, conozco la SASH por recomendación de una sexóloga, capaz que la conocés, María Elena Villaverde, algo así. Villabril. Sí, soy malísima. Sí, Genia, no María Elena. Un ícono de la sexología, María Elena. ¿Cómo? Un ícono de la sexología, María Elena. Además trabaja con diversidad funcional, ¿sí? Bueno, no hay muchas personas en el país. Con ella sobre diversidad funcional y orientación sexual, y ahí me recomendó Sash. Y ahí te conocí a vos por tu definición de sexo, que me encantó. Me parece que es la más adecuada. Bueno, gracias. Yo veo como el sexo como cada vez la voy ampliando más, para mí el sexo es un juego inclusivo, consentido, afectivo, egoísta, compartido. Siempre digo en ese orden, ¿sí? Y tiene que ver con que es un juego porque es un lugar, un espacio lúdico, un espacio donde se busca justamente disfrutar, ¿no? Y tiene reglas, tiene muchas características del juego. Es inclusivo porque todo el mundo puede jugar, o sea, no hay nadie que no pueda jugar este juego. Tiene que ser consentido, ¿sí? Consentido el doble término, con el consentido y consentido. El consentido sobre todo, el que está todo junto, porque si no hay consentimiento, digamos, no hay placer, hay violencia, básicamente. Sí. Es afectivo porque todo acto sexual, en todo vínculo, en esto que estamos haciendo nosotros, hay afecto, hay emociones en juego. Es egoísta y después compartido porque primero está el placer, ¿sí? Egoísta en el buen sentido, ¿sí? Porque a veces una alumna me dijo, bueno, pero egoísta, es feo que sea egoísta. Bueno, interpretémoslo egoísta en el sentido de que mi placer es muy importante, pero es compartido porque estoy con vos también. Y también tu placer es importante, ¿sí? Pero si pongo tu placer por delante del mío, mi placer quedó opacado y olvidado. Me encantó. amo esa definición de sexo, lo voy a poner en un post y te voy a etiquetar y compartir. Lo más. Muchas gracias. Estamos al habla. Un placerazo, gracias a todas las personas que se han sumado, que han preguntado, y felicitaciones por lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias, Fede, por tu tiempo, muchas gracias a todas las personas que nos vieron, y gracias por coparte, porque no todos los profesionales como vos se copan con este emprendimiento. Así que bueno, nada, eso. Gracias por tu humildad epistemológica. Un beso grande, muchos éxitos. Chao, gracias. Chao.